Apaga la luz de tu habitación, acomoda bien las cobijas y deja que el murmullo incesante de la lluvia sobre el cristal haga el resto. Esta noche quiero llevarte conmigo a un viaje hacia las profundidades de la Sierra Negra de Puebla, a un pueblo olvidado por el mapa llamado San Pedro de las Cruces. Un lugar donde los ancianos aún recuerdan las crónicas transmitidas desde tiempos virreinales sobre los verdaderos hombres lobo en la antigüedad. Si este tipo de historias ambientales te ayudan a descansar y a desconectar del estrés diario, tómate un pequeño segundo para dejar tu pulgar arriba y darle un like al video. Tu me gusta nos ayuda enormemente a seguir creando estos espacios de serenidad y misterio cada semana para ti. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad de caminantes nocturnos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Todo comenzó en el otoño de 1988, cuando fui asignado como archivista para catalogar los documentos antiguos de la parroquia de San Pedro. El pueblo era una pequeña comunidad agrícola enclavada entre barrancos profundos, donde la niebla bajaba desde la cumbre a mitad de la tarde. Las casas eran de adobe grueso con tejados de barro rojo, lavados por décadas de lluvias torrenciales incesantes. Me hospedé en la casa de Don Silvestre, un viejo arriero de más de 80 años que conocía cada piedra y cada sendero de la sierra. Durante las primeras tardes, mientras la llovizna empezaba a repicar contra las tejas, Don Silvestre me contaba cómo en la época virreinal las autoridades coloniales registraron encuentros con seres que no pertenecían a este mundo. Me decía que antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de la sierra ya conocían la existencia de un linaje sagrado de hombres lobo. No los consideraban monstruos malévolos, sino protectores territoriales que habitaban las cavernas altas de los barrancos. Sin embargo, con la llegada del siglo XVII y las persecuciones inquisitoriales, el linaje se retiró hacia las sombras de las montañas. Don Silvestre me advirtió en voz baja que al dar las 8 de la noche, en cuanto el campanario tocara el toque de ánimas y la lluvia empezara a caer, nadie debía caminar por los senderos de piedra. Me dijo que durante las noches de tormenta de otoño, las bestias antiguas descendían a los arroyos a beber agua y a purificar su piel. Yo escuchaba sus palabras con una mezcla de fascinación y respeto, sintiendo la tibieza del café de olla mientras afuera el viento helado soplaba entre los eucaliptos. Me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche. Déjamelo en los comentarios para mandarte un saludo muy especial en la próxima entrega. Sentado junto al fogón de la cocina de Don Silvestre, escuché por primera vez el crujido distante de las ramas secas en el límite del bosque. Un escalofrío sutil recorrió mi nuca, anunciando el inicio de una noche que cambiaría mi vida para siempre. Respira despacio, afloja la tensión de los hombros y permite que el murmullo incesante del agua cayendo afuera te envuelva en una tranquilidad absoluta. A la mañana siguiente, me dirigí a la sacristía de la parroquia de San Pedro, un edificio de cantera oscura construido en 1640. El sacerdote del pueblo, el padre Jerónimo, me entregó las llaves del archivo subterráneo ubicado debajo del altar mayor. Descendí por una escalera de piedra desgastada, sintiendo el aroma denso a incienso extinguido, pergamino viejo y cera de abeja. Encontré un baúl de madera de encino reforzado con bandas de hierro forjado, sellado con un candado antiguo de latón. Dentro del baúl se conservaban cuadernos de actas redactados en castellano antiguo por frailes franciscanos del siglo XVII. Al hojear los folios amarillentos, mis ojos se detuvieron en un expediente titulado «De las apariciones de las bestias silvestres en la antigüedad». Los frailes relataban con lujo de detalle cómo en el invierno de 1682 varios pobladores presenciaron criaturas erguidas sobre dos patas. Eran entidades de más de 2 metros de estatura, cubiertas de un pelaje tupido y oscuro, con rostros que semejaban la ferocidad de los lobos de montaña. El expediente señalaba que las criaturas no atacaban los rebaños ni las viviendas, sino que se apostaban en las cumbres durante los relámpagos. El manuscrito incluía dibujos a tinta de las huellas dejadas en el barro de los arroyos, mostrando garras desproporcionadas y zancadas colosales. Comprendí que la leyenda que Don Silvestre me había contado la noche anterior no era una invención popular, sino un registro histórico documentado. Si te apasionan estas crónicas de horror ambientadas en los pueblos de México, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, es completamente gratis y apoya nuestro trabajo independiente. Continué leyendo hasta entrada la tarde,
cautivado por los relatos de transmutaciones y pactos ancestrales firmados en las cavernas de la Sierra Negra. Al dar las 5 de la tarde, la luz que ingresaba por las tragaluces de la cripta comenzó a tornarse grisácea y tenue. Afuera, la tormenta de otoño desató su furia con truenos retumbantes que hicieron vibrar las losas del piso de la parroquia. Recogí los manuscritos con cuidado, los guardé en el baúl y subí a la nave principal para emprender el regreso a la casa de don Silvestre. Sin embargo, al llegar al atrio de la parroquia, descubrí que la niebla densa de la montaña había cubierto por completo el pueblo. La visibilidad era de apenas unos pocos metros, y el viento helado arrastraba consigo un aroma extraño a pino resinoso y tierra removida. Ese aroma amargo y denso era la señal inequívoca de que las bestias de la antigüedad habían descendido al valle. Continúa sumergiéndote en la quietud de la noche. Acomoda tu cabeza sobre la almohada y deja que la lluvia rítmica limpie todos tus pensamientos. Caminé con paso firme por la calle empedrada que conducía hacia el barrio alto, sosteniendo una linterna de petróleo encendida. La llovizna fina se había transformado en una cortina pesada de agua que repicaba con violencia sobre los tejados de adobe. A mitad del camino, junto al cruce de los arroyos de cantera, escuché el primer crujido pesado de pasos sobre la grava mojada. No eran las pisadas de un caballo ni las de un perro vagabundo. Era el andar pesado y acompasado de un cuerpo masivo. Me detuve en seco tras el muro de piedra de una antigua huerta de manzanos, apagando la llama de mi linterna para no ser descubierto. A través de la penumbra de la niebla, iluminada de cuando en cuando por los relámpagos lejanos, vi alzarse una silueta imponente. Era una criatura erguida sobre 2 patas, de más de 2 metros de altura, con hombros anchos y una cabeza marcada por orejas erguidas y fauces afiladas. El pelaje de la bestia chorreaba agua de lluvia, desprendiendo un vapor tenue que ascendía en el aire gélido de la noche. Lo más aterrador no era su tamaño, sino la tranquilidad con la que caminaba. No mostraba rabia ni frenesí, sino una calma ancestral y majestuosa. La criatura se detuvo junto a la fuente de piedra del crucero, agachándose despacio para beber agua del arroyo que corría por el canal. Escuché el sonido rasposo de su aliento retumbar en el silencio de la calle, mezclándose con el repique constante de las gotas. Sostuve mi respiración con el corazón, latiéndome con fuerza contra el pecho, rezando en silencio para que la niebla me mantuviera oculto. Si estás disfrutando de esta historia y te parece fascinante, déjanos tu like y un comentario contándonos qué harías tú en una situación así. Tus comentarios alimentan el canal y nos motivan a traer historias cada vez más inmersivas y cuidadas para tus noches de descanso. De pronto, la bestia erguida alzó la cabeza hacia la cima de la montaña y lanzó un aullido largo, melancólico y profundo que cortó el viento. Un sonido antiguo que resonó en las paredes de cantera de las casas cerradas del pueblo, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Desde los barrancos superiores de la sierra, 3 aullidos lejanos respondieron en perfecta armonía, confirmando la presencia de la jauría ancestral. La criatura dio media vuelta despacio y se adentró en el bosque de pinos con una zancada ágil y silenciosa. Aproveché ese instante de alivio para correr a toda prisa hacia la casa de don Silvestre, buscando el cobijo del hogar. Siente cómo la pesadez de tus párpados te invita al descanso, mientras la lluvia afuera continúa envolviéndote en un abrazo seguro. Al entrar a la cocina de don Silvestre, encontré al anciano sentado junto al fogón encendido, alimentando las brasas con madera de encino. Don Silvestre me miró a los ojos con una expresión de serenidad y comprensión, sirviéndome un jarro de barro con té de azahar y canela. Me tomó de las manos y me dijo en voz baja que sabía exactamente lo que me había encontrado en el crucero del arroyo. Me confesó que en San Pedro de las Cruces, las familias más antiguas guardaban el secreto del linaje de los hombres lobo desde hacía siglos. Me explicó que los seres que habitaban la sierra no eran malditos ni poseídos por entes oscuros, sino los últimos guardianes de la naturaleza virreinal. Se transformaban durante las noches de tormenta de otoño para realizar ritos de purificación en las manantiales altas de la montaña. Los pobladores antiguos habían aprendido a respetar su espacio, cerrando sus puertas al caer la tarde y ofreciéndoles tributos de frutos y flores secas. Silvestre me enseñó una pequeña medalla de plata labrada con el rostro de un lobo y una cruz franciscana, regalada a su abuelo en 1890.
Me dijo que la medalla era un símbolo de paz entre la comunidad humana y los protectores de la montaña. Durante las 4 horas siguientes, mientras la lluvia torrencial continuaba cayendo sobre el tejado de adobe, escuchamos el rumor distante de la sierra. Saber que las bestias no buscaban hacer daño a los habitantes del pueblo devolvió la tranquilidad y la calma a mi alma. La calidez del fogón, el olor a canela y la voz pausada de don Silvestre creaban una atmósfera de cobijo inigualable en mitad de la noche. Recuerda que puedes suscribirte al canal si deseas acompañarnos en cada nueva aventura de terror ambiental para dormir. Tu suscripción es el impulso más grande para seguir haciendo crecer este canal de historias para el descanso. Permanecimos en silencio junto a las brasas, escuchando el compás constante del agua que acariciaba las hojas de los árboles exteriores. Sintiendo cómo la pesadez del cansancio acumulado se disipaba por completo de nuestros miembros. Comprendí la profunda lección de San Pedro, que en los rincones olvidados de México existen misterios antiguos que conviven en armonía con la naturaleza. El fuego del fogón se fue apagando poco a poco, dejando espirales de humo aromático que ascendían hacia las vigas de madera. Y el rumor de la lluvia continuaba siendo el arrullo perfecto que velaba por la serenidad de toda la sierra. Permite que la monotonía pacífica de la lluvia limpie cualquier tensión restante y entregue tu mente al sueño más profundo. Cerca de las 5 de la mañana, la tormenta de otoño amainó suavemente, transformándose en una llovizna serena y fina. La niebla densa de la montaña comenzó a disiparse ante los primeros rayos grises y dorados que iluminaban las cumbres de la Sierra Negra. Salí al corredor de la casa de don Silvestre, respirando el aire limpio, frío y lleno de aroma a pino, resinoso y tierra mojada. Los arrieros del pueblo comenzaban a preparar sus mulas para la jornada diaria, saludando con amabilidad desde los caminos de piedra. El gallo cantaba en la distancia y las aves silvestres entonaban su trino matutino sobre las ramas de los eucaliptos. Guardé mi libreta de notas y la medalla de plata de don Candelario como un recuerdo imperecedero de mi estancia en San Pedro de las Cruces. Han pasado muchos años desde aquel otoño en la sacristía parroquial y en los caminos empedrados de la sierra. Sin embargo, cada vez que la lluvia de la tarde empieza a caer contra las ventanas de mi recámara, regreso con el pensamiento a San Pedro. Recuerdo la serenidad de los ancianos, la lección de los guardianes de la montaña y la belleza reposada de nuestra tierra. Hoy estás resguardado en la calidez y seguridad de tu hogar, lejos de cualquier preocupación o zozobra de la jornada. No hay sombras amenazantes ni peligro alguno en la quietud de tu espacio. La paz reina en cada rincón de tu habitación. Si esta historia te ha acompañado hacia el descanso dulce y reparador, te agradecemos enormemente tu apoyo con un like, un comentario y tu suscripción. Nos llena de alegría saber que estas historias son tu refugio de tranquilidad cada noche. Deja que tus ojos se mantengan cerrados con suavidad, afloja todos los músculos de tu rostro y entrega tu cuerpo al sueño reparador. Siente la pesadez placentera de tus cobijas, mientras el murmullo de la lluvia afuera continúa velando por tu tranquilidad. Duerme profundamente. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en la próxima entrega de Noches de Miedo. El sonido manso del agua sobre las tejas seguirá arrullándote en perfecta armonía hasta los primeros rayos del alba. Que tengas una excelente y reparadora noche de descanso. Hasta pronto. San Pedro de las Cruces fue fundado a mediados del siglo XVII como una posta de arrieros que transportaban minerales entre Puebla y Veracruz. Los archivos parroquiales conservaban registros meticulosos de las cosechas, las inundaciones y los fenómenos celestes observados desde la cumbre. Los antiguos hierberos de la sierra preparaban ungüentos de flor de manzanilla y toronjil para aliviar las dolencias de los caminantes nocturnos. Cada piedra de las calles empedradas parecía guardar el eco de los cascos de las mulas y los pasos silenciosos de los guardianes de la montaña. En la penumbra de la noche lluviosa, el sonido constante de las gotas cayendo sobre las tejas rojas formaba un manto cristalino de paz. Sentado junto a don Silvestre en la cocina de adobe, sentí la calidez del fuego ahuyentar cualquier temor de mi pensamiento. Las brasas de madera de encino despedían un perfume resinoso que llenaba el espacio de una atmósfera apacible y reconfortante. La paz retornaba a los caminos de la sierra a medida que las primeras luces del sol iluminaban los follajes húmedos de los pinos. Hoy estás a salvo en tu habitación.
cobijado por la tibieza de tus sábanas y la serenidad de la noche que vela por tu descanso. Permite que el murmullo suave del agua te mece en un remanso de tranquilidad inquebrantable hasta la llegada del alba. Si te ha gustado esta entrega, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y contarnos tus impresiones en los comentarios para seguir creciendo juntos. Duerme con total tranquilidad y serenidad, descansa profundamente en paz. San Pedro de las Cruces fue fundado a mediados del siglo XVII sobre un antiguo cruce de arrieros que transportaban metales desde las minas de Pachuca. Los registros parroquiales más antiguos mencionaban que la comunidad vivía en estrecha sintonía con los ritmos de la naturaleza y de las estaciones. Cada otoño, el descenso de las nieblas desde las cumbres marcaba el inicio de las noches de recogimiento y de respeto por las entidades de la sierra. Don Silvestre me enseñó una tarde un candil de bronce pulido que su bisabuelo había utilizado para iluminar los caminos en las noches de tormenta. El anciano recordaba las historias relatadas por los arrieros ancianos, quienes aseguraban haber visto sombras colosales sobre las rocas de los barrancos. Las bestias no mostraban agresión hacia los caminantes tranquilos que respetaran su paso y no portaran armas de fuego. Aprender a escuchar el lenguaje del viento y el murmullo de los arroyos era la primera lección de supervivencia en las zonas altas de la sierra. La tranquilidad con la que don Silvestre me hablaba infundía una seguridad profunda en mi corazón, alejando cualquier atisbo de temor. La cripta de la parroquia conservaba archivadores de madera de nogal amarrados con cordeles de cáñamo impregnados de resina de pino. En los folios del año 1685, los frailes franciscanos anotaron la descripción exacta de los ritos de transmutación. Se mencionaba el uso de infusiones de hoja de madroño y raíz de valeriana silvestre para serenar el alma antes de la transformación corporal. Los dibujos a tinta guardados entre las páginas mostraban figuras estilizadas, erguidas bajo los destellos de los relámpagos de montaña. El sacerdote párroco me confesó en voz baja que los frailes antiguos consideraban a aquellas entidades como instrumentos de la providencia. Protegían a los poblados de las incursiones de bandas de asaltantes de caminos durante las décadas más convulsas del virreinato. Leer aquellos pasajes en la quietud subterránea de la sacristía me hizo comprender la riqueza mística y espiritual de nuestra tierra. Cada manuscrito restaurado era un puente tendido hacia la sabiduría de las generaciones que nos precedieron. El retumbo de los truenos lejanos sobre las cumbres de la Sierra Negra resonaba como un tambor ceremonial en la penumbra nocturna. La lluvia torrencial caía desde los tejados de barro, creando canales de agua cristalina que corrían por los laterales de la calle empedrada. Desde mi escondite tras el muro de la huerta, observaba el resplandor de los ojos de la criatura reflejando la luz tenue de la tormenta. No había odio en su mirada, sino una solemnidad milenaria que parecía contemplar el paso del tiempo con absoluta calma. Su respiración pausada y grave formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la madrugada. La presencia de la bestia transmitía un respeto majestuoso que paralizaba los sentidos y obligaba a mantener la serenidad. Escuchar el aullido distante de la jauría resonando en los cañones de la sierra fue una experiencia espiritual inolvidable. La naturaleza entera parecía responder con el repique manso del agua sobre las tejas de adobe. La medalla de plata labrada que me mostró don Silvestre conservaba grabados rústicos realizados por un platero de la capital en el siglo XVIII. El anciano me contó que la medalla había pasado de padres a hijos como un testimonio de la alianza de paz entre los pobladores y los guardianes. Las infusiones de canela, toronjil y azahar preparadas en la cocina llenaban la estancia de un calor gratificante y pacífico. El fuego de la chimenea proyectaba sombras serenas sobre las paredes de adobe pulido de la cocina. Don Silvestre me explicó que el miedo surge únicamente cuando juzgamos lo desconocido sin intentar comprender su verdadero propósito. En los pueblos antiguos de México, la convivencia con las fuerzas silvestres era un arte de equilibrio, humildad y profundo respeto. Saber que el hogar estaba protegido por la fe y la templanza devolvía la tranquilidad absoluta a nuestras horas de descanso. Las horas transcurrían apacibles, mecidas por la melodía interminable del agua que acariciaba las hojas del jardín. El resplandor dorado del nuevo día bañaba las cumbres de la Sierra Negra, despejando las nieblas acumuladas durante la tormenta. Los arrieros saludaban con sonrisas francas, mientras conducían sus recuas hacia las parcelas de cultivo del valle. El olor a pan recién horneado y a café de olla inundaba las viñuelas del pueblo,
marcando el reinicio pacífico de la vida comunitaria. Guardé la medalla de plata y mis libretas de notas en mi equipaje, sintiendo un agradecimiento infinito por la lección aprendida en San Pedro. Hoy puedes entregar tu mente al sueño más reparador y dulce, sabiendo que estás seguro y protegido en tu habitación. Si esta narración te ha acompañado hacia la paz y la desconexión del día, déjanos tu like, tu comentario y tu suscripción para seguir compartiendo estos momentos. La lluvia que cae suavemente afuera es una manta de tranquilidad que disipa cualquier angustia y vela por tu bienestar. Que tengas una excelente y reparadora noche de descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. En los anexos manuscritos de la parroquia de San Pedro, los frailes registraron las propiedades medicinales de las raíces de la sierra. La raíz de toronjil de monte y la corteza de encino blanco eran maceradas en jarras de barro para preparar tónicos que aliviaban el desvelo y la melancolía. Durante las tardes de tormenta, las campanas de bronce de la iglesia doblaban lentamente para señalar las horas de plegaria en los hogares. Los arrieros ancianos que transitaban por el camino real entre Orizaba y Puebla contaban que las sombras de la cima eran guardianes pacíficos de los bosques. Nunca atacaban a quienes respetaran las horas de silencio y no profanaran los manantiales sagrados de la montaña. Don Silvestre conservaba una lámpara de aceite de camfina que utilizaba para recorrer los pasillos de la casa durante las horas de vigilia. El aroma al incienso de copal y a las cáscaras de naranjas secas quemadas sobre las brasas daba un matiz cálido a la cocina de adobe. Aprender a valorar el silencio de las noches rurales era el mayor aprendizaje que un caminante podía experimentar en aquellos años. El impacto continuo de las gotas de lluvia sobre los tejados de barro creaba un murmullo pausado que borraba cualquier ruido del exterior. Sentado junto al fogón, sentía cómo la pesadez de mis músculos se relajaba suavemente, meciéndome en un estado de quietud absoluta. Don Silvestre me enseñó la oración virreinal que los caminantes recitaban antes de cruzar los puertos de montaña durante las tormentas. Las palabras expresadas en voz baja poseían un compás sereno que transmitía confianza en la protección de nuestro hogar. Saber que el linaje de las bestias mantenía un pacto de respeto con la comunidad devolvía la tranquilidad inquebrantable a nuestra noche. Las chispas que se elevaban del fogón danzaban en el aire como luciérnagas aprisionadas en la penumbra de la estancia. Cada respiración era más profunda y calmada, en sintonía con el repique manso del agua en el tejado. Hoy estás resguardado en la calidez de tu habitación, arropado por la suavidad de tus cobijas en perfecta paz. Si te agrada acompañar tus noches de descanso con nuestras historias de terror ambiental, déjanos tu like, comenta tu experiencia y suscríbete al canal. Tu apoyo constante es el pilar que mantiene vivo este espacio de misterio y serenidad cada semana. La tormenta que cae afuera es una caricia pacífica que disipa todo cansancio y te acompaña dulce y serenamente hacia el sueño profundo. Aflójate por completo, cierra los ojos con suavidad y entrega tu cuerpo al descanso reparador hasta la llegada de la mañana. El Valle de San Pedro de las Cruces se halla rodeado de gargantas profundas por donde descienden los arroyos de deshielo. Los lugareños antiguos construyeron terrazas de piedra para cultivar maíz y calabaza en las laderas más fértiles de la sierra. Durante las tardes lluviosas de octubre, el perfume de las flores de azahar y del pino resinoso impregnaba el viento que soplaba por las viñuelas. Los candiles de aceite encendidos en los nichos de las casas proyectaban luces cálidas que orientaban a los arrieros extraviados. Sentado junto a don Silvestre, escuchaba los relatos del pasado, sintiendo una gratitud inmensa por la tranquilidad de aquel espacio. El agua de la lluvia caía con una cadencia reposada que aislaba la casa de toda zozobra del mundo exterior. Las brasas del fogón continuaban despedidos un calor dulce que abrigaba a nuestros miembros en mitad del frío nocturno. La paz reinaba en el ambiente, preparando nuestra mente para la entrega al descanso más profundo y reparador. Hoy estás a salvo en la serenidad de tu recámara, rodeado por la comodidad de tus mantas y el sonido protector de la lluvia. Permite que tus ojos se mantengan cerrados y deja que el rumor pacífico de las gotas te lleve hacia un sueño reparador hasta el amanecer. En los registros de 1742 se asentaron testimonios de arrieros que descendían desde los picos de Orizaba durante los plenilunios. Contaban que en las cañadas altas se escuchaban cantos graves y rítmicos que precedían a la llegada de las nieblas de otoño. Los pobladores del pueblo colocaban pequeñas cruces de madera de cedro en las ventanas para señalar la santidad de sus hogares.
Don Silvestre me mostró una antigua caja de lata donde conservaba hojas secas de manzanilla silvestre y flor de azahar recolectadas en la cima. Me explicó que el té preparado con esas hierbas ayudaba a serenar el espíritu de los viajeros agotados por las jornadas de arriería. El calor del fogón despedía un perfume aromático que llenaba la estancia con un sentimiento de seguridad e intimidad inigualable. La lluvia torrencial caía sobre la tierra de la sierra, nutriendo los campos de cultivo que sostenían a las familias del valle. Escuchar el repique de las gotas sobre el barro de las tejas era un recordatorio constante de la generosidad de la naturaleza. Los frailes franciscanos comprendieron que la sabiduría de los pueblos antiguos no buscaba desafiar el orden divino, sino proteger el equilibrio del mundo silvestre. Las criaturas de la antigüedad caminaban por las cumbres para evitar que la avaricia de los buscadores de oro profanara los manantiales puros. Saber que el linaje de los lobos actuaba como custodia del ecosistema infundía un respeto reverente entre los ancianos de San Pedro. Cada leyenda contada al calor de las brasas era un eslabón de identidad que unía a las generaciones en el amor por su tierra natal. Las sombras de la noche se retiraban ante la fuerza de la fe y la calidez de los hogares tranquilos. La calma reinaba en los caminos de piedra, mientras la tormenta amainaba suavemente al aproximarse el alba. Hoy puedes descansar en tu recámara con total tranquilidad, arropado por la suavidad de tus cobijas y la tibieza de tu cama. La lluvia que cae afuera en la penumbra es un arrullo tranquilo que limpia todo cansancio acumulado durante tu jornada. Aflójate por completo, permite que tus ojos se mantengan cerrados y deja que tu respiración se vuelva cada vez más profunda y pausada. Si este relato te ha acompañado hacia el descanso sereno, recuerda apoyarnos con un like, un comentario sobre tu parte favorita y tu suscripción al canal. Los frailes franciscanos documentaron que los primeros pobladores de la Sierra Negra celebraban rituales de acción de gracias en los equinoccios de otoño. Llevaban ofrendas de flores de cempalxóchitl, semillas de maíz y manojos de copal blanco a las cuevas altas de los barrancos. Decían que los protectores de la montaña descendían en las noches de tormenta para bendecir las tierras de cultivo y alejar las plagas. Don Silvestre recordaba que su abuelo le mostraba los petroglifos labrados en los muros de cantera del arroyo principal. Representaban la silueta de un lobo erguido bajo la luna llena, flanqueado por 2 espigas de maíz y una cruz franciscana. Aquel labrado antiguo era la prueba irrefutable de que la presencia de las criaturas trascendía las generaciones. En la cocina de Don Silvestre, el fuego de la chimenea despedía chispas doradas que iluminaban las vigas de madera de pino. El aroma al té de azahar y canela reconfortaba el alma, devolviendo la templanza a nuestros pensamientos tras la jornada. Caminar por las calles empedradas de San Pedro, de las Cruces, al despuntar el alba, producía una sensación inigualable de paz. El vapor de la niebla matutina ascendía lentamente hacia el cielo azul, revelando la majestuosidad de los pinos de la sierra. Los arrieros del pueblo iniciaban sus labores con sonrisas serenas, sabiendo que la comunidad vivía amparada por la providencia y la tradición. Guardé el recuerdo de aquella vivencia en lo más profundo de mi ser, como una lección sobre la armonía entre el ser humano y el misterio. La memoria de Don Silvestre y la medalla de plata labrada me acompañan cada vez que contemplo una tormenta nocturna. Hoy puedes entregar tu cuerpo y tu mente al descanso más profundo y reparador, seguro en la intimidad de tu hogar. Si te ha gustado este viaje narrativo por los pueblos de México, déjanos tu like, comenta tus impresiones y suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevas leyendas. La lluvia afuera continúa su murmullo apacible, guiando tu respiración reposada hasta los primeros rayos de la mañana. Descansa profundamente en paz. Nos escuchamos pronto en Noches de Miedo. Los viejos arrieros de la Sierra Negra contaban que en las noches de bruma densa, las huellas de las criaturas podían seguirse hasta la entrada de las galerías de cantera. Sin embargo, nadie en el pueblo intentaba traspasar el límite de los arroyos, respetando la voluntad de los guardianes ancestrales. Don Silvestre me explicó que la verdadera fortaleza de las comunidades rurales residía en la capacidad de convivir con el misterio en perfecta paz. El perfume e incienso de copal y a resina de pino encendidos en el fogón mantenía la estancia abrigada frente a la helada de la montaña. Cada relámpago que iluminaba las tejas de barro recortaba la silueta de los eucaliptos contra la noche, creando un lienzo inolvidable. Sentado junto a las brasas, sentí cómo el tiempo parecía detenerse, permitiendo a mi alma encontrar un espacio de serenidad profunda.
Hoy puedes entregar tu cuerpo y tu mente al descanso más apacible, sabiendo que estás protegido en la tibieza de tu habitación. Si te apasionan estos relatos de terror en pueblos, mexicanos y leyendas de hombres lobo en la antigüedad, te invitamos a dejarnos tu like, un comentario contándonos tu opinión y a suscribirte al canal. Tu apoyo constante es la energía que nos permite seguir creando este refugio de misterio para tus noches. La lluvia torrencial afuera amaina suavemente, dejando un murmullo constante que vela por tu sueño reparador hasta la llegada del alba. Aflójate suavemente entre tus cobijas, cierra los ojos y descansa en total plenitud. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. Las crónicas virreinales conservadas en la sacristía señalaban que los primeros franciscanos erigieron 3 cruces de cantera en los accesos del pueblo. Las cruces marcaban el límite sagrado de protección entre la comunidad humana y los dominios de la Sierra Silvestre. Durante más de 3 siglos, los habitantes mantuvieron encendidas veladoras de baso en los nichos de cantera cada otoño. El repique manso del agua sobre los tejados de barro creaba una atmósfera de calma que disipaba cualquier temor. Don Silvestre sonreía con sabiduría mientras servía una taza tibia de té de azahar, recordando los años de su juventud en la sierra. Saber que el linaje de las bestias velaba por el equilibrio de la montaña otorgaba un aliento de tranquilidad a nuestros pensamientos. Las estrellas comenzaron a atisbarse entre los resquicios de las nubes al despuntar los primeros rayos dorados del amanecer. Respirar el aire limpio y frío de la mañana secaba las pequeñas gotas de humedad acumuladas en los aleros del patio. Guardé la medalla de plata de Don Silvestre en mi bolsillo como un tesoro imperecedero de fe y fortaleza interior. Duerme con total serenidad y descanso. La tormenta afuera vela por tu sueño en perfecta tranquilidad. Don Silvestre me contó que durante las tormentas de otoño de su infancia, su abuelo solía encender una veladora de cera virgen en el nicho de la entrada principal. El destello tenue de la llama enviaba un mensaje silencioso de paz y respeto a las criaturas que recorrían los senderos altos de la Sierra Negra. Las bestias respondían con aullidos graves y melódicos, que se perdían entre las gargantas profundas de la montaña. Aquel pacto implícito de no agresión permitió al pueblo florecer en serenidad durante generaciones consecutivas. Cada rincón de la casa de adobe guardaba la calidez de tradiciones antiguas que la modernidad de las ciudades nunca pudo sofocar. Escuchar el repique incesante del agua cayendo sobre los canales de piedra infundía un sentimiento de cobijo inquebrantable. El aroma al incienso de copal y a las flores secas de azahar maceradas en jarras de barro llenaba el ambiente con una paz curativa. Sentado junto a las brasas de encino, sentí como toda la tensión acumulada durante mi jornada se disipaba por completo. La noche transcurría serena, mecida por el compás rítmico de las gotas que acariciaban los cristales de la ventana. Comprendí la verdadera riqueza de la vida campesina, el respeto hacia lo sagrado y la templanza del alma. Hoy estás resguardado en la seguridad de tu hogar, arropado por la calidez de tus cobijas y la calma de la noche. Si este relato te ha acompañado hacia el descanso dulce y reparador, no olvides dejarnos tu like, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte al canal. Tu apoyo constante es la fuerza que nos inspira a seguir creando este refugio de misterio y serenidad. Deja que tus párpados se mantengan cerrados suavemente, afloja todos los músculos de tu cuerpo y permite que la lluvia afuera te lleve al sueño más profundo. Que tengas una excelente y reparadora noche. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. Muchos de los arrieros antiguos que recorrieron la Sierra Negra durante la segunda mitad del siglo XX recordaban las noches de lluvia intensa como momentos de paz bendita. Decían que el sonido incesante de las gotas cayendo sobre los techos de adobe servía como una manta cristalina que borraba cualquier energía pesada acumulada en los caminos. Don Silvestre me enseñó que la naturaleza siempre encuentra formas de equilibrar la luz y la penumbra, manteniendo una armonía perfecta en cada rincón del mundo. El fuego de la chimenea y las infusiones de hierbas medicinales eran el testimonio vivo de tradiciones ancestrales transmitidas desde tiempos virreinales. Cada vez que caminaba por los senderos de piedra de San Pedro al despuntar el alba, sentía una profunda conexión con las raíces místicas de la tierra. La serenidad de la lluvia nocturna sigue siendo hasta hoy el mejor vehículo para calmar los sentidos y aliviar cualquier cansancio acumulado. Las gotas que repican suavemente contra las hojas de los pinos crean un ritmo constante que invita a la quietud y al recogimiento.
Siente cómo tus cobijas te envuelven en un refugio cálido y seguro, donde nada del exterior puede perturbar tu descanso. Cada exhalación se vuelve más profunda y pausada, en perfecta sintonía con el murmullo continuo del agua que cae en el jardín. Tus pensamientos se liberan de cualquier preocupación de la jornada, entregándose por completo a una paz dulce y reparadora. Si este viaje por las crónicas de San Pedro de las Cruces te ha brindado un espacio de serenidad, te invitamos a dejar tu like, compartir tus impresiones en los comentarios y suscribirte al canal. Tu apoyo constante es la inspiración para seguir ofreciéndote narraciones de terror ambiental para dormir. La noche transcurre protegida, mecida por el compás tranquilizador de la naturaleza en perfecta armonía. Duerme con total tranquilidad y descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. En los archivos del convento de San Pedro se conservaban mapas dibujados a mano que marcaban las sendas seguras de la montaña. Los arrieros aprendían a leer las señales del terreno, reconociendo la proximidad de los manantiales por el olor a musgo y tierra fresca. Durante las noches de lluvia prolongada, las familias se reunían en torno a la chimenea para escuchar las crónicas de los bisabuelos. El calor de las brasas de encino y el aroma al té de azahar infundían un sentimiento de paz inquebrantable que abrigaba a los miembros. Don Silvestre me sonrió desde el umbral de su casa al despedirme, recordándome que los misterios verdaderos conviven con el respeto y la fe. La lluvia que cae pacíficamente sobre tu ventana en esta noche es un recordatorio sutil de la quietud y la serenidad de la naturaleza. Cada gota refuerza el cobijo de tu hogar, disipando cualquier angustia acumulada y acompañando tu respiración profunda. Si este relato te ha brindado un momento de tranquilidad y descanso, apóyanos con tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Aflójate suavemente entre tus cobijas y permite que tu cuerpo se entregue al sueño más dulce y reparador. Que tengas una excelente noche de descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. Muchos de los arrieros que transitaban por la Sierra Negra durante el siglo XIX contaban que los manantiales de agua clara en las cumbres tenían propiedades curativas extraordinarias. Decían que los sanadores del pueblo maceraban flores silvestres de saúco y flor de azahar en vasijas de barro para preparar tónicos que brindaban una calma inmediata. Don Silvestre me enseñó a valorar cada rincón de la montaña, recordándome que la humildad es la llave de oro para abrir las puertas del conocimiento ancestral. El fuego de la chimenea continuaba encendido en la cocina, proyectando destellos cálidos sobre el adobe pulido de los muros. Cada respiración en aquel ambiente libre de la agitación moderna traía consigo una sensación renovadora de paz y bienestar. La lluvia que repica suavemente afuera sigue siendo la mejor compañía para entregar el pensamiento a la quietud nocturna. Las gotas que caen sobre las hojas secas del jardín forman una melodía continua que ahuyenta cualquier tensión corporal. Siente la tibieza de tus cobijas envolviéndote en un abrazo seguro, donde la paz reina de manera ininterrumpida. Si te ha gustado acompañarnos en este viaje por los pueblos de México, déjanos tu like. Dinos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más entregas. Duerme profundamente, descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo.